Bendiciones, mis hermanos, muy amados hermanos, otra vez esta tarde. Bienvenidos sean todos a esta administración especial. En esta tarde tengo una porción aquí en Mateo 26. Vamos a leer del 39 al 41 para hacerlo un poquito más breve y hacerle énfasis a un punto que queremos recalcar. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El Getsemaní, olivo prensado. Este momento coyuntural de Jesús, ya a pocas horas de pasar a la cruz del Calvario y toda esa pasión, todo ese sufrimiento, pero desde allí se ve en esa porción más adelante, yo no les leí todo, ustedes lo pueden leer, cómo el Señor en agonía, en tristeza profunda lo expresa. Dice que estaba profundamente entristecido por lo que iba a enfrentar. Y claro, los discípulos no entendían todo y les pide ayuda, oremos. Y cuando ve que sus discípulos, sus allegados, sus más íntimos, no le ayudaron porque se quedaron durmiendo, y estas cosas no pasan a nosotros, les dijo: ¿no habéis podido orar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto. El espíritu siempre va a anhelarlo. Ustedes lo pueden comprobar. Pero la carne es débil. Ellos se durmieron. Otros van a estar pensando, ¿verdad? Cuando en el momento de la oración que quieren y dicen ahora sí, se le vienen pensamientos, otras cosas pasan al alrededor de uno que lo distraen, un ruido fuerte, uno va a ver, etcétera, etcétera. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Jesucristo estaba enfrentando la más grande tentación. Su cuerpo, como hombre, él no quería enfrentar esto como hombre, pero como Dios sí. Y por eso, en 3 periodos, si se dan cuenta, él estuvo orando y se levantó y dijo: ya la hora llegó. Él se levantó fuerte, porque en la oración, hermano, en la oración, en el meternos con el Señor, es que adquirimos esa fuerza espiritual para resistir el día malo. Estos días estamos enfrentando días muy malos. Vamos a interceder, mis hermanos, vamos a orar por esto. Señor, muchas gracias. Muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias por tu ejemplo, mi Señor, porque en medio de tu angustia, en medio de tu agonía, en medio de que en lo más profundo como hombre, mi Señor, tú sabías lo que ibas a enfrentar, era lo más duro que ibas a enfrentar, mi Señor. Sí, todo el maltrato físico, psicológico, emocional, pero sobre todo, mi Señor, el llegar al Calvario y ser separado de tu Padre. Eso fue lo peor, mi Señor. Y Él como hombre, mi Dios, estaba tentado a no llegar hasta ahí, mi Señor, pero Él te pidió ayuda. Si Él lo hizo, siendo Jesucristo, siendo Dios, si Él lo hizo, ¿cómo no nosotros? ¿Cómo nosotros nos vamos a quedar sin hacer nada? El espíritu a la verdad está dispuesto, mas la carne es débil. Mi Señor, en estos tiempos que tú nos tienes en casa, concédenos la gracia de impulsarnos, de inquietarnos. Señor, en el nombre de Jesús, que haya un espíritu inquietado, que inquiete, mi Señor,
a tu iglesia, mi Señor. Son tiempos malos los que estamos viviendo. No pueden estar dormidos, no pueden estar solo comiendo, mi Señor. No pueden estar solo viendo en el chat que me dijeron que digo, etcétera. ¿Qué es eso? Venimos reprendiendo toda distracción en el nombre de Jesús. Venimos reprendiendo en el nombre de Jesús toda distracción del diablo en contra del trabajo de la iglesia. Esta es hora de trabajar, esta es hora de velar, esta es hora de orar. Mueve, Señor, mueve, Padre, con poder a tu iglesia en el nombre de Jesús. Sea despertado el dormido, sea instruido, mi Señor, el que no sabe nada, mi Señor. Llévalo a tu palabra, llévalo a internarse en lo más profundo de tus moradas, mi Señor, en lo más profundo de tu presencia. Solo allí podemos adquirir, mi Señor, ese gozo, ese propósito, mi Señor. Y cuando tú, Señor, fuiste fortalecido, tú te levantaste y dijo, ya es hora, vámonos. Así es, mi Señor, nos vamos a levantar hasta que, nos vamos a levantar hasta que, Señor, la fuerza sea recuperada. Señor, intercedemos por aquellos, mi Señor, que están completamente destruidos en su corazón porque han tenido pérdidas grandes, mi Señor. Pueda ser familiar, mi Señor. Han perdido algún familiar, tienen angustia por algún hijo enfermo, algún familiar enfermo, mi Señor, por esta contaminación, Padre. Señor, negocios perdidos, mi Dios. Padre, quizás no van a recibir sueldo o han perdido trabajo, mi Señor. Padre, sé con tu iglesia. Tu iglesia, Señor, es la que se mueve y tu iglesia es la luz y es la sal para este país, para el mundo entero. Seas tú en tu gracia moviendo a tu iglesia en arrepentimiento y que se vuelva a ti. Y mi Señor, esta palabra ni siquiera habéis podido velar una hora conmigo, que se haga rema en nuestro ser completo y deseemos estar mucho más y más tiempo. Bendito seas, mi Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Glorioso el Señor, mis hermanos. Dios me los bendiga. Hoy quisiera despertarles con una palabra de discernimiento, con una palabra de alerta. En estos tiempos yo creo que ni nos hemos dado cuenta, ni nos hemos percatado que hay muchas cosas que se han dado en su casa, en mi casa, que son parte de la lucha espiritual. El apóstol Pablo nos ha venido hablando de la llenura del Espíritu Santo de Dios, nos ha venido hablando de lo que Dios ha hecho a través de la iglesia, que la ha levantado para mostrar en los lugares celestiales las abundantes riquezas de su gracia. Nos ha hablado de ser empoderados en Jesús, de que nuestras oraciones van más allá de lo que nosotros podemos entender o pensar. Nos ha hablado de las relaciones matrimoniales, relaciones sociales, nos ha hablado de conducta, nos ha instruido en la verdad y ahora nos va a hablar de la lucha. En Efesios capítulo 6, verso 10 al 12, le leo esta palabra, una palabra final, dice el apóstol. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firme contra todas las estrategias del diablo, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Fíjese usted, le hago la pregunta. ¿Se ha visto usted envuelto en una lucha espiritual en estos días? ¿Ha enfrentado una guerra espiritual en su casa? Creo que a veces estas cosas nosotros las pasamos por alto. Y quiero recordar que cuando el Señor Jesús comisionó a los apóstoles
al final, ya para despedirse, les dijo: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Autoridad en el cielo y en la tierra. Y luego dijo: y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando el Espíritu Santo vino, Él dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Poder. La palabra dunamis, dinamita, poder. Porque Él sabía que la obra a la que Él nos está comisionando es una obra que se tiene que hacer en autoridad espiritual, se tiene que hacer en capacidad divina, se tiene que hacer en el poder del Espíritu Santo de Dios, porque ahora iban a ser parte de un reino que es antirreino. Este mundo está gobernado por el diablo, Satanás. Este mundo camina en la carne. Este mundo camina en el intelecto del hombre. O sea, lo natural, lo carnal, lo diabólico. Y luego viene el Señor cuando nos abre los ojos por el Evangelio y nos da su Espíritu Santo, nos introduce en su reino. Él lo dijo, que nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y ahora entonces nosotros venimos a ser un antirreino, porque no caminamos como todo mundo camina, no vemos como todo mundo ve, no oímos como todo mundo oye, no hablamos como todo mundo habla. Ahora en nosotros hay algo o hay alguien que es diferente a este mundo, y es el Espíritu Santo y es la palabra. Entonces, amado, yo quiero en esta hora levantarle, o mejor dicho, despertarle. Tiene que discernir que estamos en una guerra espiritual. Y le leo lo que dice 2 Corintios 10, 4 al 8. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, aquí tenemos una lucha. Y para ponerla en términos simples, es la lucha entre la verdad y la mentira. Tenemos un enemigo que es el padre de la mentira. Y tenemos un Dios que es el Dios de la verdad. Y la verdad no es un concepto, es una persona. Jesús es verdad. Y cada uno de nosotros que ha sido despertado por el Evangelio ha venido a ser parte de la verdad. Pero la mentira siempre va a estar a las puertas para engañar, para desviar, para dormir y para que nosotros perdamos el tiempo. Entonces, es necesario que nosotros nos mantengamos en la verdad. Lutero dijo esto: ¿cómo nos empoderamos? ¿Cómo nos mantenemos firmes? ¿Cómo caminamos en lo que Dios nos ha dicho? ¿Y cómo vamos a desarrollar este reino que es diferente al reino de este mundo? ¿Cómo vamos a desarrollar esta verdad? Mire lo que dijo Lutero: por tanto les digo, si quieren ser fuertes e invencibles, dejen que el Señor sea su fortaleza. Aférrense a Él. Se ejercitan en Él. Que Él sea bien conocido por ustedes y preserven su palabra en pureza. Apréndanla diligentemente. Úsenla a diario. Grábenla en su mente y en su alma con tal intensidad que la palabra de Dios y su corazón cada vez más sean lo mismo, de modo que puedan estar seguros en su confianza, más seguros que de su propia vida. Si han hecho eso, entonces realmente están fuertes y firmes y serán victoriosos y seguros. Mantenernos en la victoria en que Cristo nos ha dado. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pero para poder ser fortalecidos, para poder ejercer esa autoridad,
para mantenernos en esa victoria, tenemos que mantenernos, en primer lugar, debemos entender que la revelación del Espíritu Santo es para vida y es para vida eterna. El Evangelio fue recibido por revelación de Dios, no por intelecto, no porque fui muy inteligente y entonces yo descubrí el Evangelio. Usted y yo no hemos descubierto nada. Lo que hemos sido es que recibimos la revelación de Dios, recibimos el toque de Dios, de su gracia, y Él nos introdujo entonces en su familia, y ahora que estamos en Él, entonces tenemos un enemigo que siempre va a poner estorbos, y usted tiene que estar atento a eso. Tiene que estar atento, porque entonces se va a encontrar peleando una batalla en la carne. Va a estar peleando con su esposa, va a estar peleando con sus hijos, y es posible va a estar peleando con los que están en su casa, y el enemigo le va a hacer perder el tiempo, le va a hacer perder el gozo, le va a hacer perder la paz, aquello que usted ya tiene en Cristo, pero no lo ha sabido retener. ¿Por qué? Porque no se ha fortalecido en la palabra, no se ha fortalecido en el Espíritu, no ha habido obediencia, no ha habido humildad, no ha habido búsqueda, no ha habido ayuno y oración en la búsqueda del Señor, y entonces usted se ha descuidado y se ha desviado del camino, y aquello que debió hacerlo en el Espíritu lo está haciendo en la carne, y usted está perdiendo la batalla en su casa. Entonces, en esta hora, yo le animo que usted no pierda de vista que está en una guerra espiritual y que los conflictos alrededor suyo es posible que sean de origen diabólico. Y el enemigo lo está engañando, el enemigo lo está sacando a usted de donde debe estar firme, fuerte, constante en el Señor. Recupere su casa. Recupere su relación matrimonial, recupere su relación con sus hijos, recupere su paz mental, recupere sus convicciones en la palabra, en el Espíritu, y no deje que el enemigo lo engañe. La primera arma para que usted se mantenga en Cristo y se mantenga firme es que usted no debe perder que Dios le ha dado la verdad y el enemigo es un mentiroso. Por lo tanto, entonces, lo que en esta hora le he querido compartir es esto. El Evangelio le da la capacidad del cielo para enfrentar cualquier lucha. El Evangelio le da la capacidad del cielo para enfrentar cualquier lucha. Así que usted tiene la palabra y usted tiene el Espíritu. Y haga usted esto algo fundamental en su vida. Métase en la comunión del Espíritu, métase en la palabra y discierna su pelea. Amado, que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, que Jehová tenga de ti misericordia, alce a ti su rostro y ponga en ti paz.